Dos generales de la policía en servicio activo y uno pasivo no pudieron justificar su patrimonio ante la Contraloría. El organismo remitirá el informe a la Fiscalía. Se reinicia el proceso para seleccionar a un operador para el Metro de Quito. A las empresas interesadas les queda el plazo de 10 días para presentar sus propuestas. Esta noche termina el plazo para que las organizaciones políticas definan sus candidatos para las elecciones seccionales del 2023. El CNE fijó los límites del gasto electoral. Golpe a la explotación infantil. Detienen a una madre que obligaba a sus 7 hijos menores de edad a pedir caridad y dinero en las calles de Guayaquil. La mujer los hacía dormir en un cuarto sin techo y sobre colchones en piso de tierra. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos. Estas son las noticias. 3 generales policiales no pudieron justificar parte de su patrimonio. La Contraloría auditó los bienes de los principales jefes de policía y determinó la posible existencia de un delito penal en esos casos. Francisco Garcés habló con el Contralor del Estado y nos entrega detalles. 3 generales de la policía, 2 en servicio activo y 1 que salió de las filas, no pudieron justificar parte de sus patrimonios ante la Contraloría. Por eso, ese organismo de control emitió 3 informes con responsabilidades penales que quedarán en manos de la Fiscalía. Desde la próxima semana nosotros hacemos un proceso interno para, a través de Secretaría General, remitir a la Fiscalía. La auditoría a las declaraciones juramentadas de bienes inició en diciembre pasado, una vez que se conoció que la Embajada de Estados Unidos había retirado la visa de al menos 3 de los oficiales y que el embajador de ese país denunció la presencia de narcogenerales. Si bien la delegación diplomática no entregó información para el análisis, la misma cúpula policial pidió a la Contraloría y a otros organismos que se audite el patrimonio de los más altos oficiales de la institución. En diferentes áreas, tanto financieras, el área financiera en el país, de bienes inmuebles y de vehículos, se ha hecho un cruce de información. Incluyen también a los cónyuges de los generales y también a los hijos menores de edad. Puede ser en bienes muebles, en el tema de pago de tarjetas de crédito, en las cuentas bancarias de ingreso, es diferente, no tienen el mismo patrón. El Contralor dijo que el trámite ha terminado y que todos los oficiales tuvieron el tiempo y los recursos legales para responder ante los requerimientos de la auditoría. Bueno, ellos presentan la documentación que creen conveniente respecto de el origen de esos recursos y cuando ya no lo tienen también nos indican de que ya no tienen cómo más justificar. Para nosotros es un servidor público más que tiene ingresos estatales. Una vez conocido el resultado del trabajo de la Contraloría, hubo la primera reacción en el gobierno. Fue el ministro del Interior que se pronunció y adelantó que, de ser necesario, habrá una depuración en la policía. Y en el caso de que se tengan que dar nuevas desvinculaciones, pues así será lo que le presentemos al presidente de la República. Los oficiales en esa jerarquía tienen que ser separados de la institución mediante decreto ejecutivo. El resultado de la auditoría se conoció 8 meses después de que inició el proceso y es la primera de las instancias de investigación que se ha pronunciado. A la par, la Contraloría hace exámenes similares a los patrimonios de jueces de diferentes instancias del país. A finales de septiembre o inicios de octubre, el Metro de Quito tendrá operador. Es decir, un mes después de lo previsto, luego de que se rechazara la oferta inicial. Pues el consorcio franco-colombiano pidió que se incluya una cláusula que incrementaría el precio propuesto. Fabiola Santa Ana informa que las autoridades municipales y del Metro de Quito ratificaron que en diciembre, al fin, esperemos, el metro estará operativo. Que no se cayó el proceso para contratar al operador del Metro de Quito, sino la etapa preparatoria en la que definieron la oferta más favorable, dijeron en rueda de prensa el alcalde capitalino y las autoridades de la empresa Metro de Quito. La oferta presentada no incluía los montos atribuibles a la inflación, que siempre deben estar presentes tal como lo exige la normativa ecuatoriana.
Culparon al consorcio franco-colombiano Metro Medellín y Transdev de Francia de querer incluir una cláusula que aumentaría su oferta, por lo que fue desechada. Esto retrasará aproximadamente por un mes la adjudicación del servicio de operación, pero no el funcionamiento del metro previsto para diciembre, aclararon. Yo he dicho en diciembre. Diciembre es desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Y yo jamás he dicho el 15 de diciembre. Ojalá sean los primeros días, dije. Ojalá sean los primeros días. Pero vuelvo, hasta el 31 es lo que me dice el gerente. Los funcionarios informaron que hasta el 19 de agosto recibirán las ofertas y señalaron que ya hay quienes participan en la etapa de preguntas. Incluso el mismo consorcio podría replantear su oferta. Hemos recibido dentro del procedimiento consultas de potenciales interesados, lo cual, aunque no garantiza que se vayan a presentar dichas propuestas, sí determina que existe interés en presentarlas. La explicación municipal ocurre a 24 horas que se conoció el fracaso del proceso inicial y 20 días después que en una ceremonia especial se informó que el consorcio conformado por el Metro de Medellín y la francesa Transdev eran las ganadoras. Este viernes a la medianoche concluye la fase de elecciones primarias en las organizaciones políticas que quieran participar en los comicios seccionales del 2023. Ningún candidato podrá inscribirse si no pasa por este proceso, las primarias dentro del partido. Patricio Díaz nos cuenta que además se definió el límite de gasto que tendrán los candidatos para la campaña. Ya restan pocas horas y el país conocerá los candidatos a los comicios seccionales, al menos en la primera fase obligatoria de elecciones primarias. Hasta este jueves, 335 de esos procesos se realizaron, de 772 solicitudes de las organizaciones políticas ante el CNE, tomando en cuenta que en ese listado se incluyen partidos, movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Si por alguna razón una organización política no cumple con la hora agendada y el último día que es hoy, lamentablemente sus candidatos no podrán ser inscritos para participar en las elecciones. ¿Qué son las primarias? Son procesos en los que las organizaciones eligen internamente a sus candidatos. Cada tienda política decide el mecanismo de acuerdo a su reglamento. Puede ser voto universal, solo de afiliados o por representación, que lo hacen sus órganos internos. En el proceso de elecciones seccionales del 2019 se inscribieron alrededor de 80.000 candidatos entre principales y suplentes. Ahora podría ser un número parecido. El Consejo Nacional Electoral además definió el límite de gasto electoral, es decir, los recursos que los candidatos podrán utilizar fuera de la publicidad. Por ejemplo, quienes aspiren a la alcaldía de Quito tienen como límite $805.000, en Guayaquil 800.000 y los candidatos a la alcaldía en Cuenca 179.000, mientras que los postulantes a la prefectura de Pichincha tendrán como límite de gasto 699.000, en Guayas 956.000 y en Azuay 190.000. Todos esos recursos los tendrán que justificar luego ante el CNE. En caso de que los candidatos, y esto hemos tenido ejemplos en el pasado, se excedan los gastos, tendrán pues que pagar las multas que establece la ley, que era básicamente una multa equivalente al doble del exceso. El 5 de febrero de 2023 los ecuatorianos elegiremos a 5.660 autoridades, entre concejales, miembros de juntas parroquiales, los 23 prefectos y 221 alcaldes. La próxima semana se retomarán los diálogos entre el movimiento indígena y el gobierno. En el cronograma está previsto que la mesa sobre control de precios se active el día martes, aunque aún se cruzan documentos previos a la cita. Francisco Garcés nos tiene más información al respecto. La mesa sobre control de precios, que es la tercera que se instaló dentro del proceso de diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, se reactivará el próximo martes. Así está previsto, aunque la reinstalación dependerá de los documentos que desde hoy se cruzan las partes previo a la definición de una propuesta para el debate. Que vamos a cumplir con los tiempos, vamos a reunirnos también el martes de la próxima semana para ver si logramos ya ponernos de acuerdo sobre los diferentes aspectos de la propuesta, pero se ha avanzado bien. Vamos a tener bastante actividad la próxima semana en la continuidad de las mesas. La intención es que en la próxima sesión se alcance un acuerdo y se firme un acta en que se defina el mecanismo para el efectivo control de precios. Por lo pronto,
monto. La propuesta es que se establezca techos máximos de comercialización de al menos 44 productos de primera necesidad. Si se deja libre albedrío de la oferta y la demanda, esto implica que nadie va a controlar nada. ¿Qué va a controlar un comisario? ¿Qué va a controlar un intendente? Si no tiene un precio referencial, peor aún, digamos, un precio techo. Para avanzar, el gobierno remitió un documento con una propuesta. Entre este viernes y el fin de semana, las organizaciones lo analizarán para definir su posición y sobre esa base se notificará a la conferencia episcopal, que será la que coordine las condiciones para reactivar el tema. Pero a la par se mantiene activa la mesa que analiza el subsidio al precio de los combustibles, que aún analiza información antes de hacer una propuesta. La Cámara de Comercio de Guayaquil pide al gobierno abrir la posibilidad de que los productos se vendan en los mercados, pero de acuerdo a la oferta y la demanda. Rechazan la idea de que fijar precios al banano, arroz, maíz y otros víveres abre las puertas al comercio informal. Diego Cuenca describe la situación. Los precios de los productos de la canasta básica deberían fijarse según la oferta y la demanda. Así lo sostiene el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Porque cuando se lo hace arbitrariamente y se fija un precio desde las autoridades, eso lo único que hace es estancar mercados. Que si el precio es mayor de lo que el mercado determina, hay un incentivo para que se produzca más de lo que el mercado puede demandar. Eso lo único que hace es que se genera un mercado informal donde se vende el producto a precio más barato que el fijado supuestamente por las autoridades. El problema es para el sector productivo que busca competir con otros mercados y que abre la puerta al desarrollo del comercio informal, que las autoridades no pueden controlar. Así lo señala Gelacio Mora, de la organización civil Tejido Social de Guayaquil. Porque la intermediación es la que saca provecho de toda esta situación. Que el quintal de papa normalmente cuesta en el lugar de producción $3 o $5 y vienen a Guayaquil y le venden en $30. El Estado ecuatoriano no tiene la infraestructura necesaria para realizar los controles en los mercados, ni tampoco en la industria, que es prácticamente la que está hoy en día fijando los precios a los productos. Esto surge tras la propuesta del movimiento indígena, que busca establecer valores mínimos en al menos 42 alimentos. ¿Qué es lo que hay que hacer para ayudar realmente a los pequeños productores? Ayudarlos a que sus costos de producción sean más bajos. Y ahí las autoridades pues tienen algún campo de acción para disminuir cargas tributarias o cargas arancelarias. Por ahora, ese sector espera que Ecuador acelere las negociaciones de los acuerdos comerciales con otros países para vender más y reducir los costos de los insumos para su producción. Vamos a la pausa, amigos. Después del corte comercial, un intenso operativo logró desmantelar una red de explotación infantil. Una mujer obligaba a sus 7 hijos menores de edad a pedir caridad y dinero en las calles de Guayaquil. Seguimos informando y, como decíamos, en Guayaquil han detenido a una mujer acusada de explotación laboral infantil, luego de descubrir que obligaba a sus 7 hijos menores de edad a pedir dinero en varios sectores de la ciudad. Según la policía, desde el 2021 y solo en el puerto principal han rescatado a más de 500 menores de edad de estas redes ilegales, como nos informa William Young. El operativo se ejecutó en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. La policía llegó a un inmueble en el que vivían hacinados 8 menores de edad. Allí detuvieron a una mujer que sería la madre de 7 de los niños y abuela de uno más. Según la investigación, ella los obligaba a pedir caridad en las calles de Guayaquil todas las noches. Era una especie de red de trata de personas para la explotación laboral infantil, como nos explicó Andrés Rivadeneira, jefe de la DINAPEN, unidad de policía que investiga casos de violencia contra menores. A los niños pequeñitos les hacía pedir dinero, pedir caridad. Ese era el modus operandi de la señora. Ella pasaba hasta las 2:30 de la mañana en las calles con los niños. Después los recogía porque los dejaba en diferentes puntos y se iban a su domicilio. Y allí recolectaba el dinero de todos. En promedio eran $150 por día.
En esta casa, los niños dormían en colchones sobre la tierra, en condiciones precarias, y parte de la vivienda no tenía techo. Ahora irán a casas de asistencia con terapias de especialistas. En este caso, intervino el gobierno de Estados Unidos con ayuda social para los niños. La embajada nos apoyó con una ONG estadounidense a fin de verificar las necesidades que tenía la casa hogar para recibir estos niños, y ellos van a proporcionar a la casa hogar lo necesario para mantener a estos niños y hacer la primera acogida. Sin embargo, este suceso no es aislado. Las cifras oficiales preocupan. Entre 2021 y lo que va de este año, la DINAPEN ha rescatado a 500 menores de edad de estas redes de explotación laboral infantil, solo en Guayaquil, aunque las autoridades reconocen que cerca de la mitad vuelven a entornos de maltrato dentro de sus casas. Son los dramas de la pobreza que requieren soluciones de fondo. Chalecos antibala, cascos y armas son las herramientas que deben recibir los miembros de la Policía Nacional. Para adquirir esos artículos hay una inversión de 1.200 millones de dólares como parte de un plan para fortalecer la seguridad nacional. Diego Cuenca describe que hoy hicieron una primera entrega de vehículos para combatir a la delincuencia organizada. Son 43 camionetas que servirán para las tareas de investigación de la Policía Nacional. Dentro de ellas estarán agentes de inteligencia para reforzar la seguridad de Guayaquil, Durán y San Borondón. Los vamos a encontrar en las calles y por eso vamos a salir también de civil. Los vamos a cazar a todos aquellos delincuentes que están generando el caos en la ciudad. La entrega la hizo el Ministerio del Interior en el cuartel del Grupo de Intervención y Rescate en el puerto principal. El comandante general de la policía señaló que la adquisición es parte de un plan para dotar a los agentes de herramientas que les faltan como parte de su uniforme. Pero a nivel nacional tenemos un gran plan de aproximadamente 1.200 millones de dólares que vendrá con el equipamiento individual. Estamos pidiendo también mejorar nuestras capacidades de armamento, también tanto armas largas como cortas, chalecos, cascos. Además de los equipos, la policía saldrá a las calles con la garantía de poder hacer uso progresivo de la fuerza frente a las amenazas del crimen organizado. En el proceso de juicio político contra el Consejo de la Judicatura, acudieron varios ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes cuestionaron la evaluación del año 2019 y por la cual dejaron sus cargos. El presidente del Consejo aseguró que no se incumplió la ley ni se vulneraron derechos. Patricio Díaz nos tiene pormenores. A la Comisión de Fiscalización de la Asamblea acudieron ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, que se sumaron a las acusaciones de los legisladores interpelantes del Consejo de la Judicatura sobre que la evaluación de jueces en 2019 no cumplió con la norma constitucional y legal. Esto no existía para la Corte Nacional de Justicia por obvias razones, porque quienes fuimos designados como jueces de la Corte Nacional de Justicia estábamos sujetos a periodo fijo. Por lo tanto, nosotros teníamos que cumplir nuestro periodo y simplemente con eso terminaban nuestras funciones. El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, defendió la evaluación y señaló que se cumplió con el exhorto del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Quizá lo cuestionable hubiese sido que a pesar de tener ese exhorto y a pesar de la consulta popular, el Consejo de la Judicatura definitivo, es decir, integrado por nosotros, no hubiese realizado esa evaluación. A nosotros en la defensa lograremos demostrar documentadamente que lo que hicimos estaba de acuerdo a la Constitución y a la ley. Pero los jueces también cuestionaron que en la metodología de evaluación se haya analizado su patrimonio cuando eso, dicen, tiene procesos definidos en Contraloría. Todo constaba en el informe de la Contraloría. Informe de la Contraloría que tenía el Consejo de la Judicatura y que sin embargo lo pasó de alto para poder hacer las acusaciones. Además de ser removido, destituido. ¿Y cuál es la resolución? La resolución dice que tengo un incremento patrimonial de $25. Por eso me destituyeron. Siendo jueces de Corte Nacional, de Corte de Casación, debían observar este principio de transparencia. ¿Y qué mejor forma de verificar? Es pidiendo y verificando, obviamente, el patrimonio que guarde relación con los ingresos que tienen como servidores públicos.
El proceso de juicio político contra 3 de los vocales del Consejo y su expresidenta María del Carmen Maldonado se encuentra en la etapa de comparecencia de testigos, tanto de los interpelantes como de los vocales. En algo más de una semana se presentarían ante la comisión los funcionarios acusados de incumplimiento de funciones. En uno de los reportajes realizados en días pasados en torno al retiro de visas a Estados Unidos, procedemos a hacer una rectificación en cuanto a uno de los nombres señalados en ese video. Conforme a la solicitud del señor Leonardo Cortázar Arcos a través de su abogado, cumplimos con la siguiente rectificación del reportaje emitido el pasado 6 de junio de 2022 sobre el retiro de visa del legislador Ronnie Aliaga y las referencias a una fotografía que se hizo pública a través de redes sociales, sobre la que el mencionado señor Cortázar señala no ha consentido su difusión. En el reportaje se usó la fotografía sobre la que se menciona que junto al legislador Aliaga aparecen 3 prófugos. Y luego se señala que el señor Cortázar, junto a otras 2 personas, tienen abiertas investigaciones en el país por la red de corrupción en los hospitales del IES durante la pandemia. El señor Cortázar remitió documentos notarizados que indican que al momento no tiene abiertos procesos judiciales. Aclaramos entonces que el señor Leonardo Cortázar Arcos, como lo señala en su carta, no es ni ha sido funcionario del IES, tampoco proveedor de ningún bien o servicio de dicha institución pública, por lo que no existe ninguna investigación en su contra por red de corrupción en los hospitales del IES, como tampoco orden de prisión, por lo que no está prófugo. El nombre del señor Cortázar fue mencionado en el marco de la comparecencia de la fiscal general Diana Salazar a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En medio de las preguntas sobre la necesidad de difusión roja y extradición para los prófugos de la justicia, el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, mencionó el nombre del señor Cortázar como una de las personas que mantienen abiertas investigaciones. Esto provocó el error en el reportaje. Presentamos nuestras disculpas al señor Leonardo Cortázar Arcos por la mención de su nombre bajo las señaladas circunstancias. Televistazo y más noticias para ustedes. Hay preocupación en el sector exportador por el saldo negativo que deja la inflación mundial al comercio internacional. Por un lado, el encarecimiento de insumos productivos importados en el sector agrícola e industrial, y por otro, el riesgo de menor demanda de productos ecuatorianos. Veamos. El incremento de los costos de energía, combustibles y fletes a escala nacional pasa factura al sector exportador ecuatoriano. Los insumos productivos que importan las cadenas agrícolas y agroindustriales, por ejemplo, incrementaron su precio en un promedio del 45% en relación al año pasado. Entre estos están agroquímicos, fertilizantes, pesticidas, empaques plásticos y papel, a los cuales las empresas exportadoras destinan el 10% de los costos de producción. Es decir, estamos comprando insumos más caros, que hace que nuestro volumen sea menor en producción, pero ese incremento de valor en los insumos no lo podemos trasladar al precio final y por lo tanto tenemos una menor cantidad exportada. Pero lo que más preocupa es que frente a la reducción del poder adquisitivo, otros países disminuyan la compra de productos ecuatorianos. Este va a ser el peor año en exportación de banano en términos de volumen que ha visto el Ecuador en los últimos 5 años. Lo que está sucediendo al sector bananero es equivalente a retroceder 4 años en volumen de exportación. En lo que va de este año estamos exportando 8% menos en volumen. En el caso de Argentina, la Federación Ecuatoriana de Exportadores indicó que en 2021 nuestro país le vendió productos no petroleros por $246 millones, posicionándose en el 10º destino de nuestras exportaciones. ¿Qué pasa este año? Si es que las nuevas autoridades económicas en el mercado argentino continúan con las medidas de administración del comercio y de evaluación, podríamos llegar a perder en los productos de exportación entre 10 y 60 millones de dólares para el año 2022. El sector exportador reitera que el gobierno debe bajar los tributos para la importación de insumos, maquinarias y el impuesto a la salida de divisas en la cadena logística para reducir el impacto de los altos precios internacionales. Ecuaterra. Como todos los viernes tenemos nuestro segmento de Ecuaterra.
para conocer cómo transformar, esto es lo que vamos a ver ahora, cómo transformar los residuos orgánicos en abono natural, ideal para los cultivos. Veamos más con Fernando Terranova. La naturaleza es sabia. Todo vuelve a su origen y todo puede ser transformado. Bajo ese principio, María Gracia González, ambientalista, recicla sus desechos. No todos son desechos sintéticos, también están los desechos orgánicos. ¿Cómo te manejas con ellos? Me he suscrito a un servicio que dan aquí en la ciudad de Guayaquil, que es la recolección de los desechos orgánicos. Básicamente es separar los residuos orgánicos, las cáscaras de fruta, lo que se pica de los vegetales, y luego los llevamos a un balde más grande que este servicio lo recolecta, donde ellos allá tienen un proceso de compostaje, es decir, aprovechar los residuos orgánicos para hacer abono. Esa gestión de residuos orgánicos la lleva el movimiento ambientalista La Movida Verde. ¿Qué es el compostaje? El compostaje es un proceso que imita a la naturaleza. Por ejemplo, si tú vas a un bosque y estás parado sobre las hojas, te darás cuenta que hay capas de hojas que abajo están más descompuestas hasta que te encuentras con la tierra. Entonces parte del principio básico de que todo regresa a la tierra. Claro. También algo de economía circular tiene, ¿no? Claro, porque estás utilizando algo que pudo haber sido basura y lo estás reintegrando a un ciclo. En Ecuador se desecha anualmente más de 5 millones de toneladas de desperdicios. El 60% corresponde a residuos orgánicos, cáscaras de frutas, de verduras, de huevos, plantas, semillas, entre otros. Pero con suerte, apenas entre un 4 y un 5% se recupera para iniciativas como esta del compostaje. El resto, la gran mayoría, termina o enterrada o en botaderos a cielo abierto. Lo que estamos haciendo es poner la basura debajo de la alfombra. Al fin y al cabo terminará revelándose el problema. Esta iniciativa surgió en Guayaquil en 2017 y en la actualidad procesa aproximadamente 1 tonelada mensual de compostaje. Cuando traen el material acá, ¿qué es lo primero que hacen? Pesarlo. Y una vez que pesamos, antes de agregar los residuos a la pila, lo que hacemos es un volteo de esto. ¿El volteo qué es? Es simple y sencillamente mover de un lugar a otro la pila hacia este lado. A ver, vamos a intentarlo. Vale. Aquí podemos ver un pedazo de sandía, restos de algún tomate. Ajo por ahí. Ajá, un maduro que alguien desperdició. Y el volteo básicamente es como para oxigenar, para airear lo que se está descomponiendo. ¿Eso en qué ayuda el proceso? Acelera el proceso, ¿sí? Y evita la generación de olores por la falta de oxígeno. Y una vez que hacemos el volteo, comenzamos a agregar una base de materia seca, que es el acerrín, o pueden ser hojas secas o cartón trizado. Hacemos esta base para luego comenzar a agregar los residuos que recién llegaron. Una técnica con múltiples usos y beneficios. 1 kilogramo de residuos orgánicos genera 300 gramos de compost. Imagínate, de las 5 millones de toneladas anuales, ¿cuánto compost estuviéramos obteniendo a partir de esto? Ese porcentaje que se utiliza en los rellenos sanitarios, que ya están a punto de colapsar en algunos sitios, eso pudiera ser un gran cambio y reducir mucho la cantidad de desperdicios si compostáramos todos. Aparte, reducimos una cantidad súper grande de emisiones de CO2 o gases de efecto invernadero. Una solución sostenible al eterno problema de la mala disposición de los desechos. Mucho para aprender en este campo. Y luego de la pausa, el intenso operativo que se dio en el río Pastaza, en el oriente, para encontrar a una madre y a su hijo que habrían sido arrastrados por el caudal del agua. Hay novedades en el caso del hombre que fue asesinado por sicarios el 1 de agosto en Guayaquil, y en cuya casa las autoridades encontraron altas sumas de dinero escondidas en fundas, maletas y otros lugares. A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, la Fiscalía determinó que la suma llega a 8 millones de dólares y también 100.000 euros. Por orden de un juez, lo incautado será ingresado en las cuentas de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria. Doble crimen en el norte de Guayaquil. Sujetos con fusiles y pistolas dispararon contra un grupo de personas que reparaba una moto.
Hay 2 fallecidos. Horas después de este hecho, un vecino encontró una granada en el techo de una vivienda. Estefanía Arias estuvo allí en la detonación controlada que se hizo de este artefacto. Las víctimas reparaban una moto cuando una furgoneta blanca llegó y de ella se bajaron 5 sujetos fuertemente armados con fusiles y pistolas. Enseguida abrieron fuego contra todos los que estaban en esa calle de la Ciudadela Vergeles. Algunos corrieron y uno hasta se cayó en su desesperación de escapar de las balas. El ataque dejó 2 fallecidos. Una ráfaga entonces disparos. Varios disparos, sí, fue una ráfaga. Estaban reunidos como era típico de costumbre, se reunían ahí los muchachos luego de jugar pelota, qué sé yo, se reunían ahí y vino un carro fantasma y sucedió lo que sucedió. Pero no fue la única novedad en esa zona del norte de Guayaquil. Horas después del doble crimen, en ese mismo punto, uno de los vecinos encontró una granada en el techo de su vivienda. A lo que dispararon los muchachos, mis hijas están adentro, dicen que suena un golpe en el techo. Y a las 6:30 yo me levanto, pongo la escalera, subo y miro para el lado de allá, no veo nada, miro al lado de acá, veo algo allá, bajo de nuevo, cojo la escalera y la pongo derecho donde veo la cosa y subo nuevamente y yo veo la granada ahí. Hasta ahí llegó la unidad antiexplosivos de la policía para detonar controladamente el artefacto. La granada estuvo por más de 15 horas sobre el techo de esa vivienda. Sobre este explosivo y el doble crimen que ocurrieron aquí, en Vergeles, en el mismo sitio, la policía ya maneja una hipótesis. Tenemos conocimiento extraoficialmente de que el individuo fallecido el día de ayer se dedicaba a microexpender aquí en el sector. Se verificó también en el inmueble y hay los indicios de que vendía porque tenía las funditas para empacar y todas las cosas. Pocas horas después del doble crimen en el suburbio, los agentes capturaron a 2 personas quienes estaban con armas de grueso calibre y varias municiones en una furgoneta similar a la que usaron los asesinos para movilizarse. Ahora se busca determinar si ellos estarían implicados en el hecho. En Pastaza, las unidades de emergencia se activaron luego de la alerta de que una madre y su hijo habrían desaparecido en las aguas del río Pastaza en la parroquia Río Verde del Cantón Baños. Nuestra corresponsal Joana Duche con más sobre este operativo de búsqueda. Hasta el Cantón Mera, en Pastaza, llegaron los bomberos para buscar a una madre y su hijo, quienes habrían caído al río en el sector del Pailón del Diablo en el Cantón Baños. Unidades de las 2 poblaciones trabajaron juntas en el operativo, que duró 5 horas e incluyó expertos en aguas rápidas. Alrededor de 30 kilómetros navegaron los especialistas, como informa Rolando Ramos, de la Comandancia de Bomberos de Pastaza. Ellos tienen que acercarse a las islas donde ya se tienen antecedentes que los cuerpos de las personas que se pierdan en los ríos. Las fuertes lluvias en la zona han incrementado el caudal del río Pastaza, lo que dificulta las labores de rescate. Alrededor de 17 personas fueron parte de esta jornada de búsqueda, que incluyó recorridos en las orillas del río. Tenemos 2 botes, 3 kayaks, 17 personas tenemos en total en el operativo en este momento. Se ha planificado para esta noche la activación de la Mesa Provincial número 3 de búsqueda y rescate. Para que más instituciones se sumen a la búsqueda y poder organizar un equipo de trabajo con mucha mayor logística. Durante este sábado retomarán el operativo en la zona. Autoridades policiales encontraron los cadáveres embalados. El hecho ocurrió en un río de la ciudad de Cuenca, en Azuay. Según las autoridades, en el microtráfico de drogas estaría el origen de estas muertes. Nos informa Bessie Granja. La alerta la dieron personas que caminaban por la zona y observaron 2 bultos que estaban detrás de los arbustos. Los cuerpos habían sido envueltos con plástico y amarrados con cinta de embalaje. El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes, a orillas de un río en el norte de Cuenca, en la provincia de Azuay. Las investigaciones revelaron que se trata de 2 hombres, quienes presentaban golpes a la altura de la cabeza y tenían manchas de sangre. Sin embargo, el crimen no se habría cometido en ese lugar, afirma la autoridad policial, quien maneja una hipótesis de este hecho.
Posiblemente sería por el tema de microtráfico. Trasladados los cuerpos al centro forense para poder poder verificar exactamente qué signos presentan. A este lugar arribaron agentes y unidades especiales de la policía para las investigaciones. Imágenes coloridas para cerrar. Con espectáculos culturales y show de luces, millones de personas celebraron el festival Qi Shi, también conocido como el Día de San Valentín chino. Es una celebración de más de 2000 años de antigüedad, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de China. Se realiza el día 7 del mes 7 del calendario lunar de ese país. Y las festividades también incluyen conciertos y exhibiciones de drones y ferias artesanales.